Agustín Saiz, que es ingeniero del Movimiento Antinuclear de Zárate Campana. Agustín, ¿estás por ahí? Julio y Arturo te saludan. Hola, hola compas, ¿cómo andan? Acá estamos. Bueno, Agus, ¿cómo estás? bien, bien, corriendo, pero bien, Bueno, como con ganas de nosotros. participar Toda la y corrida hoy, así que tranquilo, no te preocupes. bárbaro. Bueno, te llamamos porque saltó a los medios hace unos días que Sí. parecería que Rafael Grossi, diplomático, Ujú. tecnócrata argentino, Sí. actual secretario de la Organización Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas, la OIEA, podría ser Ujú. un papable para ir a ser secretario de las Naciones Unidas, de la ONU. Eh, Tal cual, ¿Es una sí. buena noticia o una mala noticia, Agustín? Bueno, desde el punto de vista del sistema del poder, es un candidato que tiene un currículum ejemplar, o sea, hizo todos los deberes. Desde el punto de vista de la meritocracia del poder, calza perfecto. Hay que ver si forma parte del staff de personajes que van sembrando. Me refiero a Milei, Hmm. a Corina Machado, posiblemente en Venezuela. Y nombro a Grossi en ese aspecto porque es parte del organigrama, ¿no? Tener un personaje que desde la OIEA viene jugando a favor de todos los conflictos de Occidente, Hmm. pero jugando un papel clave, ¿sí? Entonces, me parece que la figura de Rafael Grossi, si se concreta, está conceptualizada desde esa necesidad de esta nueva etapa de reconfiguración, en donde Estados Unidos tiene un proyecto que tiene que ver con la territorialidad del continente, no solo desde el punto de vista de recursos, sino desde el punto de vista de la población que necesita, y alguien que pueda articular todo este proyecto continental a escala internacional es posible que sea Rafael Grossi. Entonces, para empezar ese panorama, Grossi viene jugando un papel muy importante en lo que fue el conflicto de Zaporilla, viene de jugar un rol clave en lo que fue el ataque de junio de Israel, bombardeando territorio de Irán. Y bueno, desde el punto de vista nuclear tenemos ahí el tema de Fukushima, pero que el tema de Fukushima tiene que ver con el rol histórico de la OIEA, que es naturalizar los discursos de las grandes catástrofes naturales. Hmm. Lo menciono medio por arriba para después entrar sí en los temas más vinculados con la geopolítica. Claro. En Fukushima hoy en día hay un caño que está vertiendo constantemente al Pacífico toneladas de agua tritiada. No se sabe qué va a pasar, cuánto va a ser el impacto. Cuando surgió esta medida, muchos levantaron la voz, pero evidentemente la catástrofe de Fukushima es una catástrofe permanente. Lo que Eh, vienen haciendo es refrigerando con agua del mar constantemente hasta que llega un momento que ese agua no tiene, se almacena, se agota la posibilidad de almacenarlo y lo empezaron a, a verter en el Pacífico a través de una cañería. Eso es parte del rol histórico de la OIEA, de cuando hay una catástrofe, encargarse desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista legal, si se quiere, encargarse de que para nosotros sea natural que esté pasando todo esto. Y menciono dos cositas chiquitas. Una es, en el 2000, un argentino, Abel González, jugó un rol importantísimo en lo que fue un estudio estadístico del impacto de Chernobyl. Hmm. Y antes, directamente en el año 86, también otro argentino que es Dan Benenson, eh, también trabajó sobre las estadísticas de impactos de Chernobyl para minimizarla al número ridículo que hoy en día se habla. Eso es por un lado. eh, si les parece, a mí me parece importantísimo vincular el recorrido de Rafael Grossi a lo que ocurrió con Zaporilla Agustín, en espera un la... segundo, porque antes de llegar al conflicto de Ucrania, quería Sí. hacerte una pregunta sobre este tema de Fukushima, porque ese tema de Fukushima, además digo, de la gravedad, ¿no? A nivel Uh-huh. ecológico, ambiental, también pisó un poco los callos de China y de Corea, porque Rafael Grossi como Sí. dio avaló, digamos, una práctica de Japón de Uh-huh. contaminación permanente radiactiva
del Pacífico sin que hubiese una consulta previa, una consulta vinculante de los países que también tienen sus costas en ese lado del Pacífico, que son China y Corea. Absolutamente. Por eso digo, desde un organismo internacional hace la división internacional de una manera arbitraria a favor de las necesidades, en este caso de Estados Unidos y Japón, e ignorando todos los reclamos y todas las precauciones que todo el mundo científico advirtió sobre lo que estaban haciendo o lo que iban a hacer y después terminaron haciendo. Pero ese es un poco el rol clave de Rafael Grossi en la OIEA, de jugar un papel que se presenta como neutral y en definitiva es un articulador de los intereses de Occidente. Claro, del multilateralismo, ¿no? Pero no de la multipolaridad, por ejemplo. Eso es, hay que hacer esa diferencia. Después, en el próximo bloque lo vamos a tener a Facundo Muchacha, le vamos a preguntar la diferencia entre los dos conceptos, porque es politólogo, así que vamos a profundizarlo claramente. Pero Agus, vos había empezado a hablar de Zaporilla. ¿Querés que volvamos a Ucrania en este momento? Así vamos ya profundizando el tema. Sí, obviamente que Rafael, primero hay que plantear lo que significaba Zaporilla para el conglomerado nuclear. Era el orgullo de las centrales nucleares de Europa del Este, en ese sentido. Una de las más grandes, de las más potentes, de las más antiguas también. Y cuando empieza el conflicto de la OTAN versus Rusia en el territorio de Ucrania, se encuentran con una coyuntura totalmente alarmante y desesperante, que es que el fuego cruzado del combate se traslada a una zona de reactores. Rusia toma posesión de esos reactores, lo hace de una manera, si se quiere, inteligente, porque sabe lo que son capaces de hacer desde ambos bandos, o sea, la guerra sucia que se puede desatar a través del impacto de un reactor. Y durante toda Zaporilla, hasta hace un par de meses, constantemente hubo ataques de drones o fuego cruzado en ese territorio. Ahí también Rafael Grossi juega un papel muy ambiguo, porque prácticamente lo que hace es pedir en el medio del fuego cruzado, pedir que liberen la zona, cosa que ya es imposible. O sea, Rafael Grossi tiene un papel importantísimo desde ese punto de vista, porque no llegó a anticipar un conflicto que se venía planteando desde el 2014, o sea, desde hace 10, 15 años. Ellos vienen promocionando Zaporilla cuando sabemos de las masacres que estaban ocurriendo en el Donbass, cuando sabemos todo el posicionamiento de lo que fue haciendo Estados Unidos con esta especie de enclaves clandestinos en el territorio de Ucrania. Entonces, la guerra de Zaporilla estaba evidentemente en el radar de toda la geopolítica de la década pasada. Claro. Rafael Grossi, repito, antes de la guerra era el personaje que en ese contexto seguía mostrando a Zaporilla como una de las grandes banderas de la energía nuclear en Europa. Sin prestarle atención al conflicto que ya se venía gestando. Yo recuerdo en 2014 el periodista italiano Giulietto Chiesa, para mí un grandísimo periodista que lamentablemente ya falleció en 2020, que estaba anunciando en todos lados, diciendo si es posible que una tercera guerra mundial empiece justamente del conflicto acá en Crimea, del conflicto en Donbass, en Dastek, ¿no? Y del desconocimiento del plebiscito de la anexión de Crimea a Rusia, ¿no? Por parte de las autoridades ucranianas después del Euromaidán. Así que ese conflicto ya era un conflicto que en muchos estaban poniendo en evidencia y que en demasiados trataron de ocultar. Y entre ellos justamente este señor, ¿no? Digo dos cositas. Una es, Giulietto Chiesa le pegó casi al año de la guerra de Ucrania, no sé, desde el 2012, 13 que viene hablando de ese tema. Lo tenía muy, muy claro. El otro punto, que obviamente esto tiene que ver, yo no tengo elementos materiales para poder
ponerlos en la mesa, pero lo que seguimos, las declaraciones de prensa, era evidente que el bando ucraniano intentó varias veces el juego de la guerra sucia en Zaporilla. O sea, no quiero posicionar, que se entienda, no quiero posicionarme del lado ruso, pero sí era evidente que el que persistía con ataques de drones, cuando los rusos tienen ya montada la base de Zaporilla, justamente para evitar que se pueda generar una catástrofe de guerra, los que estuvieron avanzando todo el tiempo con la posibilidad de generar un desastre, a mi modo de ver, fueron los ucranianos y la OTAN. Claro. Y no lo hicieron, y lo hicieron deliberadamente. Eso es un poco el mapa de lo que podemos decir respecto a Zaporilla. Bueno, y Agus, después el otro... tenemos que hablar Sí. un poco del conflicto de la provocación del conflicto de Israel hacia Irán. Vamos, como tenemos unos 4 o 5 minutos, y entender cuál fue también en ese contexto el rol de Rafael Grossi de la OIEA, ¿sí? de la organización que él dirige. El ataque de Israel sobre Irán se desencadena precisamente por el informe de la OIEA. O sea, es el timing de la OIEA coordinado con el régimen sionista que saca el informe que necesitan para iniciar un ataque. Entonces, esa es la lectura subterránea que hay que ver de todo lo que pasó. Cuando Benjamín Netanyahu sale a decir, tenemos el informe de la OIEA, tenemos que, no nos dan otra alternativa que actuar rápidamente, se viene todo la contraparte de Irán, que sale a explicar en los medios justamente esto que estamos diciendo, que la OIEA prácticamente es uno de los brazos ejecutivos de esta orquestación. Es muy claro desde el punto de vista iraní el rol que juega Rafael Grossi, a quien sí hay un personaje que se llama, que es muy cercano del Ayatollah Khomeini, que es Ali Larijani, que lo dice textualmente, le mandó el mensaje: una vez que termina la guerra nos ocuparemos de Grossi. Menciono esto porque desde el punto de vista iraní estamos hablando de un organismo que tiene que ser neutral, y la potencia nuclear armada desde la década del 60 hasta la actualidad en la región sigue siendo Israel. Claro. Entonces, cuando... Que encima, Agustín, perdón, armada a nivel nuclear sin declarar sus bombas atómicas. Este es el Por otro supuesto. discurso. Ese es el tema real. ¿Sí? Como que juega con la carta descubierta, los demás están jugando con la carta descubierta. Sí. Y repito, no hay forma de que un personaje como Rafael Grossi se esconda detrás del disfraz de un tecnócrata que no está jugando el juego de la geopolítica. Es exactamente todo lo contrario. Es un jugador de la geopolítica, de los grandes conflictos de la geopolítica mundial, disfrazado de la neutralidad que le da el rasgo tecnócrata. Claro. Entonces, bueno, ni bien sale Netanyahu con el informe de la OIEA, hay toda una contraofensiva desde el punto de vista de la comunicación y de los servicios iraníes, que muestran en la televisión pública los contactos, los mails entre Rafael Grossi y los comandos de Israel. Eso quedó expuesto totalmente. Claro. Agustín, pregunto, Sí. ¿y de qué manera se jerarquiza entonces Grossi como muchacho del establishment? ¿Por qué hacia la Secretaría General de las Naciones Unidas? En tu interpretación, no es un pago, no es un garpe, hay otros organismos que podrían tener igual mérito. ¿Cuál es tu interpretación acerca de ello? Mira, a mí me llamó mucho la atención el viaje que hizo Rafael Grossi con Milei en un barco que se fueron para el lado de la Antártida. En este momento no recuerdo. O sea, no sé qué es lo que tenían que hablar en privacidad, pero a mí me da la sensación de, en serio, que es un personaje que está, por lo menos, previsto como parte del staff que puede operar, a mi modo de ver, articular el nuevo proyecto del régimen
de Estados Unidos y sionista, que tiene un anclaje en Argentina fundamental, con el resto del mundo. Un jugador que puede interpretar y que ya ha demostrado que obedece en situaciones extremas a los intereses que le bajan. Entonces, por eso yo digo, me parece un muy buen candidato. En algún momento todavía están en duda, obviamente no hay nada firme de que se va a concretar su postulación, pero para mí, si no es Rafael Grossi, necesitan un personaje confiable, en este caso, que dé una imagen de neutralidad, un tecnócrata que dé una imagen de neutralidad para articular los intereses de un nuevo régimen que, a mi modo de ver, necesita sí o sí del continente, del territorio argentino. No es solamente los recursos, es la población, es el proyecto cultural hegemónico que van a desarrollar o que tal vez tengan desarrollado de acá a mediano o largo plazo. Entonces, no sé en qué puede terminar esto. Lo que sí veo es que en este intercambio de personajes que vienen de Estados Unidos a ingerir directamente en las decisiones políticas de nuestro territorio, llámese Scott Bessent, llámese el canciller Lamela, el Comando Sur, que está actuando, haciendo ejercicios militares que no pasan por el Congreso. Hay como un intercambio de figuritas que pueden incluir a Rafael Grossi. Agustín, última pregunta, tenés un minuto para contestármela, así que perdón la presión, pero estamos muy apurados hoy. ¿Puede llegar a tener Rafael Grossi algún tipo de influencia sobre el proceso de privatización de empresas como Núcleo Eléctrica acá en la Argentina? Para mí sí, totalmente. No sé si en un minuto lo digo, o sea, la nueva industria norteamericana está enfocada en los reactores pequeños y medianos modulares a través de un programa que se llama FIST, en el cual articula Argentina como socio estratégico de ese programa, ¿sí? Y ese programa deriva a su vez de un decreto o de una orden ejecutiva que llegó a mitad de año de Donald Trump, dándole autoridad al Ministerio de Defensa, que hoy creo que se llama Ministerio de Guerra, para dar toda la financiación y desarrollo de los reactores modulares. O sea, la nueva etapa de la industria nuclear se enfoca en lo militar y en los reactores modulares. Entonces, me parece que Grossi es un poco la persona que permite el paraguas para meter la industria nuclear nacional en ese contexto. Después, obviamente, ponen a Damián Riedel a que ejecute el proyecto, porque sería muy grosero que Rafael Grossi, que la viera, tome injerencia. Pero es clarísimo que la privatización de Nucleoeléctrica está enmarcada en las necesidades que están bien definidas en la orden ejecutiva o decreto que firmaron en mayo de este año. Argentina es socio estratégico, entró dentro de ese paraguas. Querido Agustín, nosotros nos tenemos que despedir porque tenemos que continuar adelante aquí en Mundos Paralelos. Pero bueno, es así, como vos lo decís, ya tuvimos un papa, tenemos una reina y ahora tenemos un candidato a secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué más nos podría pasar, Julio? Bueno, salvémonos. Agustín, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por el análisis. Disculpa por el poco tiempo, pero la verdad que pudiste meter una cantidad de temas fundamentales y podemos leer las reflexiones del movimiento antinuclear de Zárate Campana en la página web, ¿no? ¿Nos la podés recordar? Sí, en el Facebook, Movimiento Antinuclear Zárate Campana, y si no está, Movimiento Antinuclear ZC.WordPress. ¿Sí? Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Hasta pronto, Agustín. Era Agustín Sáiz, ingeniero del movimiento nuclear, antinuclear, perdón, Zárate Campana.